Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Gaby, Noris, Diego, Ángel, Alfonso, Meli, Jairo, Lina, Blanca, Ale. Shalom a todos. El significado del trigo en las escrituras. Un estudio referente al trigo en las escrituras nos enseñará lo concerniente a la congregación en general y la forma en que ésta es levantada y juzgada en forma sucinta en la segunda resurrección. Los frutos primeros o primicias de la cebada y los frutos de Shavuot simbolizan la segunda resurrección cuando la congregación es levantada para presentarse ante el rostro de Elohim. Como dijimos anteriormente, el trigo maduro es cosechado en la época de Shavuot. En aquellos días, como relatan las escrituras, el sumo sacerdote debía ofrecer a Elohim 2 panes de trigo amasados y horneados con levadura. Luego de que Elohim recibía su porción, se le permitía al pueblo cosechar y alimentarse de la cosecha de trigo de ese mismo año. La fiesta de Shavuot se enfoca particularmente en el pueblo que ha sido amasado con levadura. Israel recibió la ley en el monte Sinai en el día de Shavuot, ¿no es cierto? En esa época el pueblo estaba constituido en reino conforme a la palabra que Elohim les expresó. Pero el pueblo tuvo temor del fuego y corrieron para alejarse de la voz de Elohim. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe: háblanos tú, que no nos hable Elohim, para no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo: no teman, ja Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. El pueblo fue cubierto con levadura y no querían entrar dentro del fuego de Elohim para quitar la levadura, ¿sí? Es así como Shavuot no fue establecido entonces en los días de Moshe. Esa fue la primera negativa. Esto, por supuesto, sabemos que es un cuadro. En el segundo capítulo de Maaseh, el libro de Hechos, leemos que Shavuot fue finalmente realizado porque los discípulos no corrieron para alejarse de Elohim, sino que dejaron que el fuego los envolviera. Pero aún así el problema básico continuó el tiempo pentecostal, si todavía fue cubierto o amasado con levadura, y la congregación en general ha seguido el ejemplo de Israel bajo la autoridad de Moshe, rehusándose a oír la voz de Elohim y alejándose urgentemente de su fuego. Shavuot no fue diseñado para dar perfección, esto es una condición sin el efecto de la levadura. Shavuot nos da solamente una promesa del Ruach, un anticipo, un lugar de una promesa de una realización completa, ¿no es cierto? En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de Santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria, dice Efesios 1. Corintios B dice: Elohim es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Pero el que nos preparó para esto es Elohim, quien nos ha dado el anticipo del Espíritu, dice un poco más adelante en el capítulo 5. Como consecuencia, en el presente nosotros vivimos en una época de trigo mezclado con levadura, una época de un reino imperfecto, de sacerdotes que carecen de la abundancia o plenitud, por medio de la cual ellos tendrían que conducir el reino a la perfección. Si hay algo que hemos aprendido en la época pentecostal de Shavuot, es que nosotros no podemos heredar el reino perfecto a base de una simple prima o garantía del Ruach. No alcanza. Solamente aquellos con la plenitud de su Ruach pueden plenamente heredar la promesa. Esto, desde luego, es bastante frustrante para el grupo de la cebada que vive en la época pentecostal, como lo debe haber sido también para y a Josué y para Caleb, ¿no es cierto? Que tuvieron que estar esperando 40 años al tiempo de entrar en la tierra, ¿sí?
pero todos tendrán que esperar el tiempo asignado para ellos. Deberá producirse una bendición colectiva que Elohim dará al grupo completo de la cebada y el trigo al mismo tiempo, pero esto debe esperar hasta que todos los del grupo de la cebada hayan nacido y lleguen a la madurez completa. Esta situación es representada en tipología por Caleb y Josué justamente en los días de Israel en el desierto. Estos dos hombres fueron como el grupo de la cebada en medio del grupo del trigo. La congregación del desierto es el grupo del trigo, ¿no es cierto? Y ellos eran el pequeño grupo de la cebada en el medio. Ellos querían cruzar el Jardín y entrar enseguida en su herencia, pero debido a que la mayoría de los israelitas rehusaron entrar, Caleb y Josué tuvieron que andar errantes, caminando sin objetivo alguno por el desierto. Esta situación difícilmente podía tener buenos resultados, pero Elohim trabajó en los dos casos a nivel individual, también a nivel colectivo. Puede ciertamente manifestarse el carácter de la cebada en el corazón de individuos como esos, pero ni siquiera ellos podían entrar en la tierra prometida hasta que llegara el tiempo señalado. En el Berija Dashá, la congregación de Pentecostés, hemos visto repetirse el mismo modelo. Las personas del reino del Berija Dashá han andado como vagabundos en un desierto por espacio de 40 jubileos. Aunque los Caleb y los Yahoshua de la presente época han visto la tierra prometida y habrían podido cruzar el Jardín hace mucho para entrar en la herencia, esto le fue negado hasta el tiempo señalado, exactamente de la misma manera. Muchos de estos vencedores murieron sin haber heredado la promesa, como los patriarcas, como nos dice el libro de Ibrim. Sin embargo, Elohim los levantará de la muerte al sonido de la séptima trompeta para que puedan entrar vivos en su heredad junto con aquellos del grupo de la cebada que estén vivos en aquel día. Tal vez el más significativo pasaje del Tanaj que concuerda con lo referente a la cosecha del trigo se encuentra en el relato de la coronación de Shaul como primer rey de Israel. Esto está en Shemor Aleph en los capítulos del 9 al 12. El pueblo había pedido un rey antes de que David naciera, así que Elohim les dio a Shaul para que funcionara como rey sobre ellos. El reino fue renovado de esa manera, pero fue un reino mezclado con levadura. Y Shaul fue coronado precisamente en el día de Shavuot, por lo que él mismo dijo en el discurso de la coronación, él mismo, aclara esta fecha en el discurso de la coronación que pronuncia Shemuel, ¿no es cierto? Por eso sabemos que fue precisamente en Shavuot. Esto da a entender que era el día en que los dos panes de trigo eran ofrecidos delante de Elohim, señalando el comienzo de la recolección del trigo a pleno. Shaul fue para Israel lo que la congregación ha sido en el tiempo del Berija Dashá. Shaul empezó haciendo lo que era correcto, pero en el segundo año de su reinado ya desobedeció a Elohim. Como consecuencia fue descalificado para gobernar a Israel. No obstante, Elohim le permitió continuar gobernando por otros 38 años y medio, es decir, hasta completar la cantidad de 40 años. Esto siguió perfectamente la norma de Israel, precisamente bajo la dirección de Moshe. Hay que recordar que bajo el mandato de Moshe el pueblo se negó a cruzar el Jardín también en el segundo año, y como consecuencia Elohim hizo que la nación deambulara por el desierto por otros 38 años y medio. En el Berija Dashá los acontecimientos sucedieron de igual forma una vez más. En Shavuot la congregación tuvo un excelente comienzo, pero el pueblo, representado por sus gobernantes en el Sanedrín, sí se negó a obedecer a Elohim. El punto focal se dio cuando Esteban fue apedreado, ¿sí? En el capítulo 7 del libro de Hechos, y así se completó la parte de Caleb y Josué, urgiendo al pueblo que cruzara el Jardín para entrar a la tierra prometida. Por supuesto, en una entrada parcial, ¿no es cierto? Si en Shemot el pueblo estuvo a punto de apedrear a Caleb y a Josué, ellos realmente apedrearon a Esteban. Este hecho constituyó la resistencia como para oponerse a cruzar el Jardín en la época del Berija Dashá, resultando de aquí que una vez más fueron condenados a deambular por el desierto, esta vez 40 jubileos.
Esta interpretación es corroborada por el significado del nombre Esteban, en griego Stefanos, quiere decir corona. De esta forma, la lapidación de Esteban fue simbólicamente el rechazo de la corona de la vida. El hecho de negarse a cruzar el Jardín, heredar la tierra prometida, simbólicamente por supuesto, fue el rechazo de la herencia que no fue prometida, la cual es nuestra esperanza, la redención de nuestros cuerpos, dice Romaní en el capítulo 8. Así, esta época pasada ha sido la época del gobierno del rey Saúl, sí, la época del trigo mezclado con levadura. El reino en realidad fue establecido en Shavuot, como se lee en el segundo capítulo de Maaseh, pero este no fue un reino perfecto ni fue caracterizado por el gobierno davídico. Al contrario, este fue un reino imperfecto, lleno de levadura, como lo ha demostrado la historia, simbolizado justamente por el reinado de Saúl en el Tanaj. Como los días de Saúl y David, la nación tuvo que esperar el final del reinado de Saúl antes que empezase el reino davídico. Esta es la época de la congregación, la recolección del trigo. Aquellos que pertenecían a la cosecha de la cebada, como Caleb y a Joshua, tendrán que esperar la total integración de la época del tiempo de la congregación antes de que puedan heredar la primera resurrección. El mensaje de Esteban, con referencia al reino, Maaseh 7, fue rechazado cuando él expresó al sumo sacerdote la urgencia o la necesidad de seguir a Yahshua, ¿sí? O sea, y a Joshua, ¿no es cierto? Para cruzar el Jardín. De esta forma fuimos sentenciados a deambular como vagabundos por el desierto. Nuevamente, como podemos ver, siempre existe un elemento de juicio alrededor de la fiesta de Shavuot. El fuego que cayó sobre el monte Sinai en el primer Shavuot se suponía que traía bendición para el pueblo por la presencia divina. No obstante, el pueblo corrió alejándose atemorizado. Se aterrorizaron ante la idea de escuchar su voz y así se privaron de tener la presencia divina. El fuego de Elohim entonces no se movió a otro lugar, un tabernáculo exterior hecho por manos de hombre. Sin la presencia divina sobre el pueblo y sin la posibilidad de escuchar la voz de Elohim dentro de sus corazones, ellos no podían tener la fe necesaria como para cruzar después el Jardín. De esta manera, Shavuot probó ser un juicio para ellos. Cuando Shaul, el rey, fue coronado en Shavuot, Shemuel profetizó truenos y lluvia para ese día. Lluvia en tiempos del Shavuot era algo fuera de lo común, ¿sí? Como la caída de nieve en el verano, por así decir. De esta manera, la lluvia y los truenos en Shavuot podría ser considerado por el pueblo como un juicio, como Samuel claramente quiso dar a entender, porque dijo, es la época de la cosecha de trigo. Oraré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia. Ustedes entonces cavilarán y se darán cuenta de la gran maldad que han realizado a la vista de Yahweh cuando pidieron un rey. En otro sentido, truenos y lluvias también tienen el significado del derramamiento del Ruach HaKodesh y la voz de Elohim, la palabra, ¿no es cierto? Así es como mientras se considera que es un juicio en esta situación, también en el mismo medio sí hay un elemento de bendición. De hecho, es una mezcla de bien y mal, por así decir, que es exactamente el significado simbolismo de las 2 hogazas de pan de trigo amasado con levadura que se ofrecía a Elohim en cada Shavuot. Hay muchos otros ejemplos bíblicos que podemos citar aquí, pero el tiempo y el espacio no lo permiten, por supuesto. En su lugar debemos continuar para mostrar el significado simbolismo de la cosecha del trigo en este asunto, referente a la segunda resurrección de la congregación. La segunda resurrección parece ser desde luego una bendición muy grande para todos los creyentes que no fueron levantados o resucitados en la primera resurrección. Sin embargo, debido a que todos los creyentes han sido amasados o mezclados con levadura, existe aquí también un elemento de juicio que lleva al mismo tiempo. Shaul nos habla de este juicio y dice, si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. Aquí se habla de hombres para quienes Yahshua HaMashiach ha sido erigido como fundamento. Se habla de creyentes. Pero debido a que estas personas son una mezcla carnal de trigo y levadura, sus obras tienen que ser probadas por medio del fuego. Las obras o acciones buenas hechas por la fe en obediencia a la voz de Elohim, ¿sí? No se trata de hechas por la fe porque tengo fe en que va a salir lo que yo quiero, sino en obediencia a Elohim deberán permanecer. El resto será destruido por el fuego. El pan deberá ser cocido al horno para detener el efecto de la levadura. Cuando el pan se coloca en el horno, el efecto de la levadura creciendo se detiene.
Esto es el juicio, pero el propósito del fuego no es destruir al creyente carnal, sino purificarlo, ¿sí? En la misma forma como hemos mostrado en capítulos anteriores. La congregación, en general, será resucitada en la segunda resurrección. Yahshua la llama la resurrección de los justos que reciben vida y al mismo tiempo los injustos serán juzgados en los comienzos del mencionado tiempo final en el lago de fuego. En cualquiera de los casos, el fuego que hace justicia es el mismo fuego que es derramado en Shavuot. El juicio de Elohim está destinado a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. El bautismo de fuego del trigo, o sea, la congregación, es las dos cosas, parte buena, parte mala, por así decir. Representa un procedimiento de purificación que viene a ser un juicio en lo referente al pecado para bendición de cada persona en particular. Cuando Elohim decide perfeccionar o purificar a alguien, no es una experiencia agradable. A menos que, claro, mucha gente haga lo que hace siempre, se esconda, huya, y claro, para ellos pueden haber evitado que Hasatán los toque, sin embargo, evitaron que Yahweh los tocara. Sin embargo, no es el juicio de Yahweh para los que entienden la mentalidad y los propósitos de Elohim, con buena voluntad y deseos se van a someter a este fuego divino, sabiendo o conociendo a cabalidad que Elohim dispone todas las cosas de tal manera que todo va a ser para el bien y beneficio de ellos mismos. Shalom, Jorge, Erika. La fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot debe, claro, ser tomada en contexto de los otros días de fiesta de Israel. Había 3 días, ¿no es cierto? Pesach, Shavuot y los 8 días de Sukkot, como hemos estado más o menos viendo. Pesach fue guardada los 14 días del primer mes en Aviv, por la primavera, ¿no es cierto? A mediados de la tarde mataban un cordero, lo preparaban para la cena y esto conmemoraba el pesaje inicial cuando Israel se preparó para abandonar Egipto al día siguiente, conducidos por Moshe. Años después sería también el día en que Yahshua fue clavado en el madero. El sacerdote esperaba entonces hasta el día siguiente del próximo día de reposo antes de mecer la gavilla de cebada. En el día después del reposo, dice. Esta ofrenda de la gavilla mecida conmemoraba el cruce del mar de juncos de Israel y también era el día que Yahshua fue levantado de la muerte. Esta ofrenda de la gavilla mecida siempre caía en un día después del Shabbat y era también el primer día de una cuenta hacia atrás, ¿sí? La cuenta del Omer, ¿sí? De 50 días hacia la fiesta de Shavuot. Nosotros encontramos esta fiesta descrita cuidadosamente en las palabras de Moshe a Israel en Vayikra 23. Dice, desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 semanas, tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la 7ª semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Deberán traer de sus casas 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada como primicias para Yahweh. En la fiesta de Shavuot, el sumo sacerdote debía ofrecer a Elohim las primicias de la siega del trigo. Él tomaba una medida específica del trigo, presentaba 2 panes con levadura. Este detalle pequeño ayuda a entender la naturaleza de Shavuot, ¿sí? Particularmente sus limitaciones a nuestras propias vidas. En contraste, el primer día de Pesaj era guardado como el día de pan sin levadura y empezaba toda la semana, ¿no es cierto? Ahí todos los israelitas sacaron la levadura de sus casas durante la semana entera y tenían que limpiar todo. En el domingo después de Pesaj, la ofrenda de la gavilla mecida de cebada era ofrecida a Elohim sin levadura. Esto significa que aquellos que son justificados por fe en la sangre del Cordero son imputados justos porque la justicia de Mashiach les hace legalmente perfectos a la vista de Elohim. Pero 7 semanas después, en Shavuot, si la levadura debía ser puesta en la ofrenda pentecostal. Esto fue ordenado por Elohim para mostrarnos una verdad muy importante sobre la unción pentecostal que el Berija ya llama el bautismo del Ruach HaKodesh. Nos dice que la santificación es un proceso en el que nosotros todavía estamos leudados.
Eso sería buenísimo que mucha gente empezara a entender, ¿no es cierto? Porque muchas piensan que ya están cocinados inclusive. En nuestras vidas reales todavía nosotros estamos imperfectos, aunque hemos sido imputados justos por la sangre del Cordero. Sin embargo, estamos en promesa, exactamente de esa forma. La levadura fue prohibida específicamente en todas las ofrendas y sacrificios a Elohim. Ninguna ofrenda que representes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Dice Vayikra en el capítulo 2. Esta ofrenda no era quemada sobre el altar, era presentada pero no era quemada. La única razón por la que la ofrenda leudada de Shavuot podía ofrecerse era que ya había sido cocinada en fuego, ¿sí? Y eso había detenido la acción de la levadura. Entonces podía ser presentada ahí delante. De cualquier manera no se quemaba. Igualmente, para nuestra experiencia de la ofrenda leudada, para que nuestra experiencia, de la ofrenda leudada sea aceptable a Elohim, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Elohim, como dice Romanillín 12. Si nosotros evitamos el fuego de Elohim, salimos corriendo, seremos inaceptables a Elohim como ofrendas pentecostales. La levadura es un símbolo del pecado, ¿sí? Por eso Pesach debía ser observada sin levadura, porque retrataba a Yahshua, el sacrificio perfecto, el Cordero de Elohim sin mancha, sin contaminación, que debía morir por el pecado del mundo. Y porque su perfección es imputada al creyente, Elohim nos ve como parte de su cuerpo. Como vimos antes en Vayikra 2, en el que citamos, ¿no es cierto? Ningún sacrificio de sangre o de harina podía ser ofrecido a Elohim con levadura. ¿Por qué? Porque las ofrendas a Elohim estaban destinadas a retratar la perfección. La levadura es símbolo de imperfección total. Sin embargo, la excepción es la ofrenda pentecostal, donde las instrucciones incluían cocer el pan con levadura, y además está hablando precisamente de un periodo de mezcla. En Shavuot el tipo retratado no es Mashiach, sino la congregación. Cuando Israel estaba en el pecado, el profeta Amós usó sarcasmo al decirles que ofrecieran un sacrificio de pan leudado, porque esto era típico de ellos en su estado pecador. Vengan a Betel y cometan transgresión, a Gilgal y transgredan más todavía, presenten sus sacrificios a la mañana siguiente y sus diezmos al tercer día. Cosas cerradas. Quemen una ofrenda de gratitud de pan leudado, pésimo. Proclamen en voz alta las ofrendas voluntarias, debían hacerse en secreto, porque esto es lo que les gusta a israelita, declara Adonai Yahweh. Esto está en el capítulo 4 de Amós. Este símbolo también siguió en la era del Berihadashá. Yahshua pidió que se tuviera cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Cuando Saúl discutió con la congregación en Corinto, él los reñó bastante severamente. Le dijo: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que dejen de ensuciarlo, por favor. Eso es lo que estaba diciendo Saúl. Así que festejemos no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Aquí no estaba hablando directamente de Pesach, sino de la aplicación simbólica a sus vidas, ¿sí? Debían limpiarse a sí mismos, limpiar la casa de las viejas levaduras, o sea, los pecados del viejo hombre, para hacer panes ácimos, panes sin levadura. Esto porque el verdadero Cordero ya los había justificado con su sangre. Siendo esto el caso, si es así, ¿no es cierto?, que ya nos justificó, debe haber parecido extraño a Moshe y Aarón que Elohim les exigiera que observaran Shavuot con levadura. No les hacía ningún sentido, siendo que ya había explicado todas las cosas. Si la religión hubiera sido de su propia invención, ciertamente ellos habrían prohibido la levadura, tanto más en Shavuot. Pero ellos estaban siguiendo una revelación de Elohim cuya sabiduría y conocimiento sobrepasa toda comprensión humana. Solo el propio Elohim podía haber sabido del cumplimiento de Shavuot, que ocurriría casi 1500 años después. Elohim le dijo al sumo sacerdote que usara la levadura precisamente en Shavuot para que supiéramos que no podríamos ser perfeccionados bajo la unción pentecostal.
Shavuot era tan abrumador como experiencia que las personas podían haber confundido esta experiencia con la plenitud, ¿no es cierto? Como sabemos que muchos lamentablemente la han confundido y piensan que ya llegaron. Ellos fácilmente podían haber caído en el error de creer que ya habían sido perfeccionados por la fiesta de Shavuot. Así que Elohim hizo esfuerzos para profetizar en la ley de Shavuot que esta ley tenía limitaciones en su habilidad de perfeccionarnos, porque no es el final. El reino pentecostal del Tanaj. Primera parte. Saúl, el rey, fue coronado rey de Israel en el día de Shavuot, dijimos, ¿no? Es por eso que lo llamamos un pentecostal, simbólicamente, evidentemente, ¿no? Saúl probablemente es la ilustración más importante en el Tanaj que manifiesta la naturaleza de Shavuot. En su reino de 40 años, nosotros vemos el reino de la congregación durante los 40 jubileos. Así como el rey Saúl fue coronado en Shavuot y fue llamado por Elohim para gobernar la casa de Israel, también la congregación fue coronada en el día de Pentecostés en Masé, en el capítulo 2, ¿no es cierto? La congregación también fue llamada a gobernar como Saúl. Debía ser realmente el principio de la monarquía en un sentido del nuevo pacto, ¿sí? Los discípulos fueron mandados a todo el mundo a convertir y bautizar a todas las naciones. Fueron enviados para que trajeran todas las cosas bajo sus pies, ¿no es cierto?, bajo los pies de Yahshua, poniendo toda la creación bajo la jurisdicción de Mashiach. Desgraciadamente, esto no ha sucedido, ¿no es cierto? Lo que empezó tan poderosamente en los capítulos tempranos de Masé, prontamente se desvaneció porque la levadura de Shavuot leudó toda la masa. Así la congregación de los 40 jubileos pasados ha sido el cumplimiento de la historia del Tanaj del rey Saúl el Pentecostal. La casa de Saúl fue destinada a gobernar solo temporalmente en Israel porque él era un benjamita y los reyes de Israel tenían que venir de Judá. Esto está en el capítulo 49 de Bereshit. De la misma manera, la congregación pentecostal del Brit Hadashah fue destinada a gobernar solo por 40 jubileos, hasta el tiempo en que los vencedores gobernarán con la unción de la fiesta de Sukkot. El pueblo rechazó el reino de Elohim. La historia de Saúl empieza con la gente de Israel exigiendo un rey, ¿sí? En el capítulo 8 de Shemuel Aleph. La gente se había puesto impaciente y no quería que Elohim los gobernara más. Yahweh le respondió a Shmuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Los israelitas sentían que ellos tenían buena razón para estar bastante descontentos con el gobierno de Elohim sobre ellos. Ellos ya habían pasado por 6 cautividades grandes en su breve historia de casi 400 años, ¿no es cierto?, desde el cruce del Jardín. De hecho, solo 3 años antes de la coronación de Saúl, finalmente Elohim los había liberado de una cautividad de 58 años de los amonitas y filisteos. Los amonitas los habían oprimido 18 años, después los filisteos 40 años. La mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que era ser libres en su vida. Ellos se incomodaron con el gobierno de Elohim, dijeron que no era bueno, porque él era demasiado estricto con ellos, ¿no es cierto? Él exigía más de ellos, de lo que sus carnes podían manejar, a su modo de ver, claro. Porque cada vez que ellos cedían un poco a la idolatría, Elohim nos entregaba nuevamente a otra cautividad. Finalmente, la sabiduría humana dictó que ellos debían tener un rey para que fuera más humano, uno que entendiera sus debilidades y sus ganas de hacer las cosas que se les antojaban, ¿no es cierto? O sea, básicamente uno que se complaciera con su idolatría, su rebeldía. Este era el contexto de la historia de la gente que vino a Shemuel y eligió un rey. No es lo mismo que hace la gente hoy en día cuando anda por ahí paseando y buscando a dedo cuál es la congregación que quiere elegir. Elige la que le cae bien, la que unta mejor sus oídos. Elohim les concedió su demanda. Sí, dijo que sí, escúchalos en todo, pero les advirtió que su rey sería, de hecho, simplemente como ellos. Ese es el problema. Él sería una manifestación de sus propios corazones. No es una manifestación de una persona malvada y terrible. No, hijo mío, tu corazón es exactamente igual. Este hombre se corrompería por el poder, usaría a las personas para su propio beneficio. Entonces, viene una clarísima descripción de nuestros gobiernos actuales. En el capítulo 8 de Shemuel Aleph.
Dijo, esta será la práctica del rey que gobernará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los nombrará como cocheros y jinetes, y servirán como corredores para sus cargos, para sus carros. Los nombrará como sus jefes de millares y de 50. Tendrán que arar los campos de él, recoger sus cosechas, hacer sus armas, el equipo de sus carros. Tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras, panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñas y olivares, se los dará a sus cortesanos. Tomará una 10ª parte de los granos y las uvas de ustedes y se los dará a sus eunucos y cortesanos. Tomará a los esclavos y esclavas de ustedes, sus mejores jóvenes, sus asnos, y los pondrá a trabajar para él. Tomará una 10ª parte de los rebaños de ustedes y ustedes vendrán a ser esclavos de él. Vendrá el día en que ustedes clamarán a Yahweh por causa del rey que ustedes mismos han escogido. Y Yahweh no les responderá en ese día. Pero el pueblo no escuchó la advertencia de Shemuel y dijeron, no, tenemos que tener un rey sobre nosotros para que seamos como todas las demás naciones. Que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. Como Saúl fue coronado rey en Shavuot. Entonces, en el capítulo 9, el profeta empieza a decirnos cómo Saúl se convirtió en rey. El padre de Saúl había perdido algunas asnas, había enviado a su hijo a que las encontrara. Como él no podía encontrarlas, decidió ir a Shemuel con la esperanza de que el profeta pudiera orar a Elohim para averiguar lo que había pasado con las asnas, porque no las encontraba. Entre tanto, Elohim le había dicho a Shemuel que él enviaría un hombre que sería el rey de Israel, verdaderamente. Saúl llegó en el momento correcto, ¿no es cierto? Y de esa manera él fue coronado rey de Israel. Así de sorpresivo. En cuanto a la época de su coronación, nos dice que Saúl había estado buscando las asnas durante 3 días antes de venir a Shemuel, ¿sí? Shemuel pasó el resto del día hablando con Saúl sobre su venidero reino de Israel, estuvo explicando cosas. Es interesante que él habló con Saúl en el terrado, ¿sí? El techo de la casa, y esta es costumbre particularmente en la frescura de la tarde, no se hace en invierno. También presagia el aposento alto de Maaseh, donde los discípulos se encontraron después de la ascensión de Yahshua. Al día siguiente, Shemuel ungió a Saúl, ¿sí? Y le dio 3 señales por las cuales él sabría que había sido llamado verdaderamente para ser rey sobre Israel. Ustedes ven que pedir señales no sirve de nada. La gente después se las olvida. También le ordenó a Saúl ir a Gilgal y quedarse allí por 7 días mientras Shemuel ofrecía holocaustos y ofrendas de paz a Elohim. Finalmente, el día de la coronación llegó. Fueron 10 días completos desde que el padre de Saúl lo había enviado a que buscara las asnas. Él había buscado por 3 días, se había quedado durante otros 7 días, ahora era precisamente el día de Shavuot. En el discurso de Shemuel dice, es la época de la cosecha del trigo, oraré a Yahweh, le enviará truenos y lluvia, precisamente como ya leímos antes, ¿no es cierto? Y entonces ustedes cavilarán y bla, 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 porque ustedes pidieron un rey. Bien, el día de la siega del trigo es el día de Shavuot. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque está escrito en la ley. Tan simple como eso. Claro, cualquiera diría cualquier cosa, pero está escrito en la ley. Ningún hombre podía cegar la miel o comer de la nueva cosecha de grano hasta que ellos hubieran presentado primero a Elohim las primicias de la cosecha. Hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim, no deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todas sus cosas, dijo Moshe en Vayikra 23. El día de la siega del trigo es el día de Shavuot. Entonces, esto nos tiene que quedar bien claro en estas cosas. Este día que está aquí mencionado en el capítulo 21 de Shemuel Bet es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Es lo primero que se ofrece porque va a ser después de eso el día de la siega. Y esto ocurre unos días después de la fiesta de Pesaj, como ya hemos visto. El día de la cosecha del trigo, entonces, eran los únicos días en los que el sumo sacerdote ofrecía
ofrecía a Elohim las primicias de estas cosechas recientemente cosechadas, maduradas, listas. Eran las primicias. Siempre antes de toda una cosecha, lo primero que se presentaban eran las primicias. Entonces, solamente en ese momento podían los hombres regresar a su casa y empezar a cegar todos los campos. Entonces, ese día era el día de la ofrenda de la gavilla mecida, un día de la siega del trigo, era la fiesta de la semana, conocida después como Shavuot. Así que vemos que Saúl fue coronado rey en el día de Shavuot, el día de la siega, ¿no? Él tenía que esperar 10 días completos, 3 más 7, antes de su coronación. Muchos años después, los discípulos en el aposento alto también tuvieron que esperar 10 días hasta Shavuot. Manasés 1.3 nos dice que Yahshua ascendió en el día 40 después de enseñar a sus discípulos durante esos 40 días y después de su resurrección, ¿no es cierto? El día de la siega de la cebada. Antes de su ascensión les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos de poder desde lo alto para llevar a cabo la gran comisión. Esto está en el capítulo 24 de Lucas. El Ruach fue derramado 10 días más tarde en el día de Shavuot, el día de la siega del trigo. La historia de Saúl también nos revela que esos 10 días estaban repartidos en 3 y 7, ¿sí? Así como Saúl buscó las asnas de su padre los primeros 3 días, probablemente tomó a los discípulos 3 días para reunirse en el aposento alto. Esto queda claro por el hecho de que Saúl se encontró con Shemuel en el terrado de la casa después de que esos 3 días ya habían pasado. Los 7 días finales entonces fueron pasados poniéndose todos unánime juntos, dice Manasés. Es decir, ellos ofrecieron las ofrendas de paz espiritual al Adón, así como Shemuel hizo por 7 días antes de la coronación de Shaul. Shavuot fue un día de juicio. En la coronación de Shaul, Shmuel oró que Elohim enviara truenos y lluvia, ¿no es cierto?, para que el pueblo entendiera que habían hecho todo mal. En Palestina la lluvia es muy rara en la época de Shavuot. De hecho, cualquier granjero sabe que uno no puede cegar la mies si el grano está mojado. No va a haber cosecha ese día. No van a salir a cosechar. Así que lluvia en ese momento habría sido percibida como un juicio de Elohim directamente. Y Elohim envió trueno y envió lluvia, como leemos. Shemuel oró a Yahweh. Yahweh envió truenos y lluvia ese día y el pueblo sintió un gran respeto por Yahweh y por Samuel, pero siguieron emperrados en la de ellos. El pueblo todo le dijo a Shemuel: interceda por sus servidores con Yahweh Elohim para que no muramos, porque hemos añadido a todos nuestros pecados la maldad de pedir un rey. Pero no lo devolvieron. Mishlei, Proverbios 26, nos dice lo poco común que es la lluvia al momento del Shavuot. Como nieve en verano y lluvia en tiempo de cosecha, así el honor no le va bien al tonto. En otras palabras, algunas cosas son bastante raras, ¿no es cierto? No solo en los días bíblicos, sino también en el mundo de hoy. La nieve en verano, la lluvia en Shavuot, la honra del necio. Así que Elohim mandó la lluvia fuera de su tiempo en el momento de Shavuot para darnos un pago inicial de las lluvias en la estación de vida. Era una lluvia parcial, un símbolo del derramamiento Ruach HaKodesh llamado el bautismo del Espíritu, no una lluvia de la estación lluviosa. Por lo tanto, una lluvia fuera de estación puede ser un castigo y un derramamiento del Ruach en Shavuot viene con juicio por haber ellos pedido un rey terrenal. Shemuel dijo que la lluvia en la coronación de Saúl era para mostrarles que ellos habían actuado perversamente. Aún así, el propósito del bautismo del Ruach HaKodesh en Shavuot es empezar un proceso de limpieza de la maldad dentro de nosotros. Es por eso que también es llamado bautismo de fuego. El fuego también es un purificador y agente limpiador. Tenemos que dejar de verlo como algo destructor. Este derramamiento de Ruach no son las noticias buenas de perfección, sino las noticias bastante ominosas de purificación para el fuego. Para la carne estas son terribles. En este contexto, nosotros vemos que el asunto primario es que los hombres quieren que el hombre los gobierne en lugar de Elohim. Saúl fue llamado a ser rey solo porque el pueblo había rechazado a Elohim como gobernador sobre ellos. El pueblo se había cansado de las exigencias de Elohim. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos caían, Elohim los castigaba. Y ellos querían a alguien más tolerante, como ellos.
De la misma manera, la era pentecostal ha sido dominada por el comando de hombres en la iglesia por un lado, del rabinato por el otro, que estaban en rebelión, ¿no es cierto?, contra Elohim, creando sus propias religiones, así como el rey Saúl presagiaba en su mando sobre Israel. No es que Saúl estableciera cualquier decreto contra la adoración a Elohim en Israel, para nada, sino que él usurpó autoridad divina que no era suya, de la misma manera que ha hecho el cristianismo, el judaísmo durante toda la era pentecostal. Han enseñado mentiras y en muchos casos deliberadamente. Esto queda muy claro en Shemuel Aleph 13, cuando Saúl ofreció la ofrenda quemada él mismo, ¿no es cierto?, en lugar de esperar por Shemuel. Debido a este pecado particular, Elohim dijo a través de Shemuel: actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos que Yahweh tu Elohim puso sobre ti. De otro modo, Yahweh habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre, pero ahora tu dinastía no durará. Yahweh buscará un hombre de acuerdo en su corazón y Yahweh lo nombrará gobernante sobre su pueblo porque tú no permaneciste en lo que te ordenó Yahweh. Vean que Él siempre le da la oportunidad primero al hermano mayor para demostrar lo indigno que es de producir los frutos. Elohim declaró a través del profeta que él estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón para reinar sobre Israel. Él todavía está buscando a estas personas, porque la persona que va a ser la cabeza de ese cuerpo ya fue encontrada, pero el cuerpo, o sea, estamos con una cabeza sin cuerpo. Estos son los que últimamente, en su momento, van a gobernar y juzgar a todas las personas de la tierra, porque ellos serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Esto está en Gigalut 20. Estas son las personas que encontrarán en la plenitud del Ruach que será cumplida, que van a entrar, en la plenitud del Ruach que será cumplida en la fiesta de Sukkot. Y ellos son representados por el rey David, que reemplazó a Saúl y fue un hombre conforme al propio corazón de Elohim. Bien. Habiendo terminado, hermanos, vamos a dar por encerrada la charla. Abba los bendiga grandemente, siga trayéndonos sus dulzuras, su alimento, su entrenamiento. Siga estando sobre todos, que su rostro resplandezca sobre todos ustedes. Shalom a todos, hermanos.